Así que, buenos días. Nos vemos el día miércoles para nuestras clases de óptica y física moderna. Hoy día tenemos entre los oficiosos usuales, o más bien, eh, espero, en unos minutos, la gente de mi paralelo se une hoy día, la gente del paralelo del profesor Felipe Gómez, solo por hoy día porque no se siente bien, necesitaba asistencia médica. En fin, hoy día el profesor Felipe Cuevas, viendo de que estaba haciendo ejercicios, o más bien planeaba hacer ejercicios esta clase, lo voy a hacer también, pero mi paralelo también necesita que yo pase algo de contenido, que es parte de la prueba, que es el dioptrio. Mis disculpas si es que los que vienen del paralelo del profesor Felipe ya lo vieron, pero necesito cubrir este contenido. Lo haré brevemente con tal de tener la mayor cantidad de ejercicios en el resto de la clase. Sin más atrasos, el dioptrio, o como prefiero mencionar, bueno, como prefiero referirme a esta parte de la materia, eh, imágenes formadas por refracción en una superficie esférica, es el preámbulo, por decirlo así, a las ecuaciones del optometrista, la ecuación del quien hace lentes. Y por supuesto la ecuación que eh, modela cómo se forma una imagen en un lente delgado, ya sea este bicóncavo o biconvexo. Sí. Entonces, todo este párrafo es más que nada para hacer sentido de lo que hay en esta imagen. Vamos a hacerlo zoom. Se tiene una superficie esférica. C aquí es, por supuesto, el centro de la semiesfera. Típicamente se trata solamente con una semiesfera, aunque esta ecuación también nos sirve para encontrar imágenes que se forman en bueno, en un objeto transparente completamente circular. Y desde el centro al vértice es la distancia, bueno, la distancia hacia el radio de curvatura de esta superficie esférica. Se tiene un objeto P o una fuente de rayos luminosos P, y al otro lado se forma una imagen mediante la reflexión de este rayo. Ahora, para encontrar una relación necesitamos, por supuesto, encontrar las relaciones trigonométricas que se forman entre ya sea los ángulos y las relaciones entre los lados, transformando las funciones trigonométricas y, por supuesto, la ley de Snell, ley de refracción. Aquí se está refiriendo, este es el Semansky a todo esto. Entonces, primero, un poco de, ¿cómo decirlo? Ah, geometría. Lo voy a dejar así. Entonces, la primera cuestión que tenemos que darnos cuenta aquí es la relación entre los ángulos de incidencia y el ángulo de refracción. La línea en negro nos da precisamente una línea que es en todo momento perpendicular a la superficie esférica, y por supuesto el ángulo de incidencia es la normal en este punto B, que nos da θ. Y el ángulo de refracción, por supuesto, sería el ángulo que se forma entre la, sí, entre el radio y el rayo que forma la imagen P, junto con el rayo que pasa por el vértice, que no se refracta. Entonces, ¿cómo relacionamos esto con los dos triángulos que se forman? Porque hay un triángulo que se forma con los dos rayos que se originan desde P y
claro, con el radio. Y hay otro triángulo que se forma con los rayos que se originan de P y los rayos que forman la imagen P'. Entonces, lo primero que nos tenemos que dar cuenta es de que si, en este caso, teta B y beta forman un triángulo que sería BCP', estos dos ángulos más el ángulo BCP' dan 180. Entonces, el ángulo que sería 180 menos teta B menos B', que es este de aquí, creo que tengo herramientas para dibujar, ¿no? Bueno, se me escapa. En fin, este ángulo de aquí, o más, bueno, este ángulo de aquí también suma 180 con este ángulo phi. Entonces, teta B con beta son iguales a phi. Una situación similar sucede con este otro triángulo. Si la suma de los ángulos interiores del triángulo PBC es 180, entonces este ángulo de aquí, PBC, más alfa y phi, es igual a este otro ángulo, porque este ángulo más el ángulo PBC dan 180. Aquí, este triángulo, bueno, este ángulo más alfa más phi suman 180 de la misma manera que teta A más el ángulo PBC suman 180. Entonces teta A lo podemos escribir en términos de alfa y phi. Y por lo tanto tenemos esta ecuación de aquí. Y podemos escribir la ley de Snell en términos no de los ángulos de incidencia y el ángulo refractado, sino de que en términos de tangentes. Porque tenemos la tangente de alfa, tangente de beta y tangente de phi. A todo esto, esta cantidad delta es la distancia entre la proyección vertical del punto B sobre la base del triángulo y el vértice de la, y el vértice de la superficie esférica. Esta cantidad es importante más que nada por el hecho de que tenemos que ignorarla para hacer sentido de esta ecuación. O más bien para que esta solución tenga para que estas ecuaciones tengan una solución analítica. Entonces, si es que, así, si es que la superficie, si es que la superficie esférica tiene un radio lo suficientemente grande, delta se puede ignorar porque va a ser muy, muy pequeño y y la distancia entre la proyección de este punto B sobre este triángulo y el vértice va a ser muy pequeña. Si es que se imaginan si es que se imaginan que ¿cómo se llama? Si se imaginan que este arco se expande eh, cubriendo un círculo cada vez más grande, esta distancia se va a hacer menor. Entonces, para radios lo suficientemente grandes, esta aproximación nos puede dejar con h sobre s' y h sobre teta para describir las tangentes de los ángulos alfa, beta y phi. Entonces, si es así, nosotros también podemos aproximar, la ley de Snell para ángulos de incidencia y ángulos de reflexión muy pequeños. Porque también si es que
R es muy grande, o más bien, podríamos decir de que alfa no se desvía mucho del eje vertical, el seno del ángulo va a aproximarse al ángulo. Entonces, θ b sobre el... Sí. Luego de reemplazar sí, estas ecuaciones en la versión aproximada de la ley de Snell, nos queda esto. Y luego la sustitución de la segunda ley de ecuaciones, 348. Ah, sí. No es lo mismo, es una versión arreglada. Entonces, de la misma forma, así. Puede que algunos de ustedes se vayan a confundir un poco, pero antes de seguir, la tangente de alfa se puede aproximar también o más bien, la tangente de x se puede aproximar a x también, porque la función tangente, al igual que la función seno, a valores de alfa muy pequeños, tiene un comportamiento muy similar a la función recta. Entonces, seno y tangente se aproximan de la misma manera para ángulos muy pequeños. Entonces, las relaciones que teníamos aquí, tangente de alfa, tangente de beta y tangente de teta, se pueden aproximar a esto también. Con algo de matemática que, con tal de hacer esta explicación breve, no voy a hacer. Se obtiene esta ecuación. Esta ecuación es la que van a usar la mayor parte del tiempo cuando tengan problemas de lo que llaman dioptrio. Bueno, que lo van a escuchar más adelante. Pero, en fin, si es que tienen una superficie, si es que tienen una superficie esférica, la cual está refractando luces, o sea, rayos de luz, tienen que encontrar la imagen que se forma. Esta es la ecuación que usan para resolver el problema. Ahí. Bien. Esta es la construcción que se usa para formar, no, para determinar geométricamente la formación de una imagen en un dioptrio o una superficie esférica. Se proyecta un rayo, el cual incide perpendicularmente. Dado que incide perpendicularmente, se proyecta a través del centro sin refractarse. Y luego hay un rayo, el cual incide sobre el vértice, y dado que incide sobre el vértice, se debe calcular el ángulo de incidencia. Pero el ángulo de incidencia, eh, bueno, el ángulo de incidencia se puede medir, y si el ángulo de incidencia se puede medir y los índices de refracción son conocidos, se puede calcular también el ángulo con el que se refracta. Estos dos rayos se pueden unir, bueno, se unen, más bien, se unen para formar una imagen al otro lado. Ahora, este no es el único caso para, bueno, los dioptros, si bien por lo que da a entender este ejemplo, solo son capaces de generar imágenes reales e invertidas, reales porque se forma por dos rayos y no se forma por la proyección de estos dos rayos al otro lado. Más adelante tenemos aquí otro ejemplo. Aquí estoy esencialmente adelantando, spoileando los resultados de un ejercicio resuelto, pero si es que si es que los dos índices de refracción de los medios los cuales están, bueno, de los medios que están interactuando son muy similares, el dioptrio, la superficie semiesférica, puede crear imágenes virtuales. ¿Por qué? Porque los rayos se van a proyectar
de forma tal de que no van a poder intersectarse dentro del dioptrio, sino de que van a terminar divergiendo. Entonces, los rayos se tienen que retroactivamente seguir hacia un punto anterior al objeto y van a formar una imagen virtual detrás de este. Ahora, voy a dejar bueno, para los de mi paralelo, voy a dejar ejercicios con formación de imágenes por refracción en una superficie esférica para otro lado. Bueno, para la próxima clase del viernes, con tal de dedicar el resto de los más o menos 45 minutos que quedan de esta clase, voy a hacer problemas. Ahora, ya sean mis alumnos de Felipe, tienen eh, de los contenidos que se hayan visto, ¿hay alguno que prefieran hacer ahora? Porque lo que yo tenía pensado era un problema de un sistema de espejos y otro de un sistema de lentes, o simplemente de lentes delgados. Los dos ejercicios de experimento en vez de solo uno. Um, no lo escuché bien. ¿Podría quizás escribirlo en el chat? Yes, yeah. Hmm, ¿dónde está? Dijeron de que había sistemas de espejo. Bueno, no importa. Ah, bien. Me acabo de encontrar con uno, así que vamos a ver con este. Voy a compartir la pantalla para que podamos leer el enunciado. Se colocan sobre un mismo eje óptico un espejo convexo y un espejo cóncavo, separados por una distancia L de 0,6 metros. La magnitud del radio de curvatura de cada espejo es de 0,36 metros. Ok, tienen la misma curvatura. Una fuente de luz se encuentra a una distancia X del espejo cóncavo, como se muestra en la figura. Claro, está entre los dos espejos a una distancia, tanto. ¿Con qué distancia X los rayos de la fuente regresarán a esta? Después de reflejarse primero en el espejo convexo y luego en el cóncavo. Repita el inciso A, pero ahora considerando que los rayos se reflejan primero en el espejo cóncavo y después en el convexo. Bien, voy a dibujar esto. Bien.
Quiero darle un poco de atención al inciso A. ¿Con qué distancia X los rayos de la fuente regresarán a esta después de reflejarse primero en el espejo convexo y luego en el cóncavo? Ajá. Entonces, hay, debe, ah, déjalo. Hay una forma de que los rayos que o sea, ya deberíamos estar pensando en un fenómeno de los espejos cóncavos, que es que los rayos que vayan paralelos al espejo cóncavo van a reflectarse en dirección al foco, o sea, la dirección R medio. Pero eso no quiere decir de que tengamos que poner la fuente de luz en R medios, porque tenemos que poner la fuente de luz a una distancia tal de que los rayos que se reflejen sobre el espejo, sobre el espejo convexo salgan eh, perpendiculares. Entonces, voy a usar un poquito una simulación, si es que me disculpan. Entonces, los rayos que se proyectan hacia el foco en un espejo convexo son los que salen perpendiculares. Pero no todos los rayos van a proyectarse hacia el foco, muy interesante. Entonces, bien, supongo que tenemos que usar. Vamos a tratar de resolver esto más analíticamente. Porque tratando de pensar en cómo bueno, cualitativamente este problema no me está llevando muy bien. Entonces, tenemos que el origen aquí. No hay que olvidar esta distancia entre los lentes. Hay 0,6 metros. Y eso. 1 sobre S, 1 sobre S prima, 2 sobre R. Bien. Digamos de que la fuente de luz está sobre la
respuesta. Oh, en fin. Si es que ustedes han hecho o si es que han visto ya sistemas de lentes, el procedimiento para hacer un sistema, para encontrar la imagen generada por el sistema de lentes es típicamente el objeto. Se calcula la imagen proyectada por el objeto con el lente más cercano y luego se ignora el lente más cercano para calcular la imagen producida por, calcular la imagen producida por la imagen que generó el primer lente. En resumen, es objeto, primer lente, imagen, y esta imagen se trata de un objeto con el segundo lente. Probablemente tengamos que hacer esto, pero en reversa, porque sabemos que la primera imagen debe estar, bueno, por decirlo así, la primera imagen debe estar sobre el foco del espejo cóncavo. Sí, porque primero este emite, luego se... Ajá. Entonces tenemos que poner el objeto a una distancia X. Creo que lo tengo. Entonces, ya lo tengo. Entonces, si queremos que los rayos que salgan si queremos que los rayos salgan paralelos del espejo convexo, tenemos que tenemos que calcular esto de forma tal de que la imagen, así, la imagen esté al infinito. Entonces, 1 sobre S, así, menos porque el espejo es convexo, sería menos 2 sobre R. Bien. Eso quiere decir de que sí. Si es que pudiésemos poner la fuente de luz detrás del espejo, los rayos virtuales se proyectarían en el foco, o sea, a R medios, paralelamente. Y eso sería... Creo que ya lo tengo, pero no estoy convencido por la respuesta. Porque esta distancia sería 0,6 más R medios.
Bien, hay algo que no me convence aquí. Porque hay rayos que viajan paralelamente. No, hay rayos que se... ya, mm, ya. Más que nada para hacer mi punto que no parezca como que no sé hacer la cosa. Tengo aquí una simulación que quizá ya hayan visto. Aquí vemos solamente un rayo viajando paralelamente. Pero este es para formar la imagen. No puedo hacer de que sí, solamente los rayos los cuales sí, los rayos los cuales se proyectan hacia el foco viajan paralelamente. Pero el resto de los rayos no, bueno, o más bien, para decirlo de otra manera, no puedo hacer de que la imagen esté al infinito, porque tengo que poner mi objeto infinitamente lejos en un espejo convexo para que éste tenga rayos paralelos. Por eso que el resultado que me da que tengo que poner tengo que poner la fuente de luz detrás del espejo cóncavo. Este resultado es imposible. Ahora, lo que podría hacer es el inciso B, en el cual los rayos primero se reflejan en el espejo cóncavo y luego en el espejo convexo. ¿Bien? Más que nada para dejar anotar la respuesta, el inciso A sería 0,6 más R medios. La curvatura era 36, la mitad de eso es... Entonces sería... No, y para el inciso A, 0,78. Ahora, inciso B, repite el inciso A, pero ahora considerando los rayos se reflejan primero en el espejo cóncavo y luego en el convexo. Aunque distancia X, los rayos de la fuente regresarán a esta después de reflejarse primero en el espejo, así, en el espejo cóncavo ahora y luego en el convexo. Bien. Ahora sí hay una posibilidad, porque así, ahora hay una posibilidad, yo creo. Bien. Para que vuelva a la fuente, si está resultando primero en el espejo cóncavo, si está reflejando primero en el espejo cóncavo,
necesito entonces que el espejo convexo genere una imagen precisamente en el origen de este punto. El tema es que, claro, todas las imágenes que producen un espejo convexo son virtuales y se van a formar en el interior del. A menos que tenga que considerar una tercera reflexión, porque son espejos, se están reflejando infinitamente. Esa era la clave para el primer inciso. En fin. Bien, vamos a tratar el. ¿Cómo se dice? Voy a intentar la forma de. El método de los lentes que había mencionado antes. Entonces, la imagen generada por el espejo por el espejo convexo ¿sí? 1 sobre S' debería ser 1 sobre 0,6 menos X. Que sería esta distancia. Bueno, ahí sí tiene un poco más de sentido. Porque el espejo cóncavo, me estoy adelantando, en fin. Así, estoy despejando eso. X menos 0,6 menos 2 R. Sobre eso sería R menos 2X menos 1,2 dividido en Rx menos 0,6 R. Bien. Esta es la distancia la cual debería tener así. Recién estaba hablando de que debería haber un objeto virtual. En el primer inciso, supongo que cometí el error de asumir de que era imposible porque debería haber un objeto dentro del. Así, debería haber un objeto dentro del espejo, al otro lado del espejo convexo, con tal de que. Así, con tal de que la imagen estuviese en el lado real. El tema es de que no estamos hablando de un objeto aquí.
estamos haciendo un proceso de imagen en reversa. Este es S'. Queremos que la imagen final esté aquí. Pero el objeto debería estar aquí, pero no estamos hablando de un espejo, estamos hablando de dos espejos. Entonces, si es que ponemos una imagen aquí, si es que ponemos una imagen aquí, con otro espejo, el espejo cóncavo va convexo, generaría una imagen aquí. Entonces, esta distancia S, ¿qué sería esto? ¿Y por qué estoy tan seguro de que está aquí? Porque no solamente porque pasó lo mismo en el inciso anterior, sino de que como un espejo convexo solamente puede producir imágenes virtuales, la consecuencia la consecuencia que tiene la ecuación de los espejos es que si es que yo pongo una imagen al lado virtual del espejo convexo, la imagen se va a formar en el lado real. Ahora, tengo esta cosa feísima aquí, pero esta cantidad va a ser el S' para la ecuación de nuestro espejo cóncavo. Entonces, 1 sobre S más 1 sobre S' más menos 2 sobre R. Así. En este caso es 2 sobre R. Pero, un momento. Sí. Es nuestro ese que encontramos aquí, tenemos que sumarle 0,6 porque esta es la distancia de nuestra imagen para nuestro espejo cóncavo. Entonces, sí, me adelanté un poco, vamos a sumarle S más 0,6 sería Rx menos 0,6 más 0,6 por el denominador de esta cosa que sería R menos 2X cacheteándose. Entonces, es más 0,6 sería Rx menos 0,6 dividido en R menos 2X menos 1,2 más 0,6. Claro. Si le sumo 0,6 y este 0,6 tiene el mismo denominador que tengo que buscarle aquí, entonces la distancia S' para, bueno, el S' cóncavo sería Rx sobre R menos 2X menos 1,2. Sí. Qué conveniente. Entonces, 1 sobre S más R, no Rx, R menos 2X menos 1,2 dividido en Rx será igual a 2 sobre R. Y ahora hay que hacer un montón de álgebra fea para encontrar la respuesta. Entonces, 2 sobre R. No.
R menos 2x menos 1,2 sobre Rx. Creo que si mis R no aparecen R. ¿Pasa cuando escribo rápido? Ya. Entonces, R cuadrado menos 2 Rx menos 1,2 R menos 2 Rx dividido en R cuadrado X. Vamos a ver ese. Se me puede ir una R, entonces tengo R menos 2X menos 1,2 menos 2X dividido en Rx. 1 sobre S. Bien. Si doy vuelta a esto, debería tener la distancia, pero no tengo suficientes ecuaciones para encontrar cuánto es X. Sobre R menos 2X menos 1,2 menos 2X. Ah, claro, ya. Entonces, recapitulando. La segunda imagen producida por el espejo convexo tiene que estar aquí, en X, que sería, sí, tiene que estar aquí. Entonces, el objeto, para el objeto, para el espejo convexo, para el espejo convexo, el objeto debería estar a este lado. Pero el objeto a este lado es producido, bueno, es una imagen producida por este espejo, el cual, ajá, entonces, este paso final nos pide que sustituyamos S por X. ¿Por qué? La condición del ejercicio es de que tanto el objeto como la última imagen, la imagen producida por el sistema, esté en la posición X. Entonces, la imagen producida por el sistema y el objeto están en la misma posición. Entonces, la imagen producida por el sistema es la imagen producida por este espejo, que, bueno, sí, es la imagen producida por este espejo, luego de que se le reflejada una imagen producida por este espejo, el cual el objeto que está produciendo la imagen, esta primera imagen, está aquí sobre la imagen virtual. Entonces, esto es lo que necesitamos para resolver el ejercicio. Entonces, si convierto esto en X,
1, paso este S al otro lado. Entonces quedo con Rx al cuadrado. Y paso esto al otro lado, tengo R menos 2x menos 1,2 menos 2x. Disculpen. Colgando. Bueno, disculpen de que, bueno, ahora que veo la hora, disculpen de que haya dedicado casi 45 minutos a este problema, pero supongo que no puedo hacer nada más al respecto que terminar de resolver. Entonces, ¿cómo que me pasó esto? Ya. Entonces, R menos 4x menos 1,2. Entonces sería R x cuadrado menos 4x más 4x más 1,2 menos R. Entonces la respuesta sería, mejor evaluar R. R era 0,36. Si no me equivoco. 0,36. Entonces 0,36 x más 4x más 1,2 menos 0,36. Calculadora. No, puse el decimal mal. Ahí. Ah. Entonces, 1,2 menos 0,36. 0,84. Entonces, voy a encontrar las raíces de esto, pero voy a usar default porque no hay tiempo para usar la fórmula cuadrática. Entonces, bueno, 0,36 al cuadrado más 4x más 0,84. Hay hay dos resultados negativos. Entonces hay algo que hice mal. Porque para un espejo cóncavo, si para un espejo cóncavo, la posición X debería ser real. Siempre forman las imágenes del mismo lado.
pero no siempre. Lo tengo para equivocarme de todas formas. Probablemente termine revisando este ejercicio con la respuesta correcta, pero se me está acabando el tiempo de clases. Probablemente se me escapó un signo aquí. Pero, ¿qué más da? Bien. Espero que esta clase haya sido de su ayuda, a pesar de los inconvenientes. Voy a detener la grabación.